Solamente la palabra misericordia, solo su sonido, ya nos enternece el corazón. La etimología, el significado original, lingüístico, viene de 3 palabras latinas, que son miseris cor dare, y que significa dar el corazón a los miserables. Miseris, los pobres, cor, corazón, dare, dar. Entonces, leyéndola de atrás adelante, miseris cor dare, dar el corazón a los miserables. Esto es la misericordia. Dar a un pobre lo que ese pobre necesita. Se pregunta en la cuestión 30 de la secunda secunde, siempre nos movemos en esa parte de la Suma Teológica, en la parte correspondiente a tratar de la caridad, tiene 4 artículos la cuestión. Voy a saltarme los 2 primeros y vamos a los 2 últimos, que son: ¿es virtud la misericordia? Y después pregunta si la misericordia es la mayor de todas las virtudes. Y vamos a ver cómo responde. La misericordia entraña, dice el doctor Angélico, dolor por la misericordia ajena. Pero este dolor puede ser sencillamente una pena, una conmiseración, un movimiento de la sensibilidad, y entonces la misericordia no es virtud, es sencillamente una pasión, un movimiento del alma. Pues pobre niño, pobre enfermo, pero yo no pongo en ejercicio nada más que la sensibilidad. Incluso puede ser una pasión no solamente de la sensibilidad, sino también del entendimiento. Cuando mi entendimiento siente repulsa a esa desgracia ajena, y yo digo, ¿será posible que esto suceda en un mundo tan avanzado, con tanto que prometen los políticos, tanto dinero que se pierde? Entonces mi entendimiento reflexiona, pero tampoco es una virtud. Ahora bien, ese movimiento del alma, en cuanto a la inteligencia o en cuanto a la sensibilidad, esto puede tenerlo cualquier persona, tiene que tener un corazón de piedra si no lo tiene. Este movimiento del alma, esa que podríamos llamar misericordia en sus primeros estratos de lo sensible y de lo intelectivo, sirve a la razón. O sea, nosotros tenemos una especie de instinto en el alma, pues es el apetito sensitivo, como lo tienen los animales, para saber quién le quiere, quién le rechaza, que incluso en el niño pequeño que no tiene todavía la razón despierta, pues capta esas cosas. Bueno, pues nuestra misericordia es una misericordia un poquito animal, un poquito infantil, cuando no la rige la razón bien desarrollada. Y dice San Agustín, ¿cuándo empieza a ser auténtica misericordia? Cuando la razón nos empuja a socorrer al indigente, a perdonar al arrepentido, a corregir al que yerra, a dar posada al peregrino, a vestir al desnudo, a soportar con paciencia los defectos del prójimo. Cuando mi razón me dice, no te quedes en sentir esa cosa, no te quedes en eso, actúa. Entonces, ¿dónde está la esencia de la virtud? En que la razón regule los movimientos del alma. Miren, hay personas con una sensibilidad muy vulnerable, y entonces lloran
por todo, sienten mucho todo, pero no se rascan el bolsillo para dar una buena limosna, no ofrecen un poco de su tiempo para ir a ayudar a quien lo necesite. ¿De qué me sirve tanto llorar? Esta persona no puede ser mala porque es muy sensible y llora ante la desgracia ajena. Ese es un argumento falso. Puede ser una sentimentalona que llora muy fácilmente, pero no pierde su comodidad ni se sacrifica. ¿Cuándo hay misericordia? Cuando la razón le dicta a mi alma que se tiene que poner en movimiento. Si no, no hay misericordia. Hay una mera pena, consideración o conmiseración, mejor dicho. Veamos ahora, y es muy interesante, cómo se pregunta y cómo se responde Santo Tomás si la misericordia es la mayor de las virtudes. Miren, en el profeta Oseas 6:6 dice el Espíritu Santo unas palabras que repite nuestro Señor en Mateo 12:7. Ahora voy a decir cuáles son. Primero voy a repetir algo que dije el otro día. Dijimos que las 7 virtudes fundamentales son fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y que la virtud inmediatamente en orden de importancia que sigue a estas es la virtud de la religión. ¿Y cuál es la virtud de la religión? La que da a Dios el culto que le debemos. ¿Qué dice el profeta Oseas que repite nuestro Señor en Mateo 12:7? Misericordia quiero y no sacrificio. Por tanto, la misericordia en principio parece que está por encima de la virtud de la religión, porque la misericordia es preferida al culto en la Sagrada Escritura, el culto entendido como esos sacrificios que ofrecemos a Dios. Bueno, Santo Tomás lo deja así, después lo irá explicando. Después alude Santo Tomás a un texto de San Pablo. En la primera epístola a Timoteo 4:8, San Pablo trae una frase que es de mis preferidas de la Sagrada Escritura y que hablando sobre todo con sacerdotes y también a veces con seglares, yo la suelo repetir. Pietas ad omnia utilis est. La piedad es útil para todo. Para todo. Ya te pueden presentar una pastilla que cura lo mismo la jaqueca que el reuma, que te baja la fiebre. Ya te pueden recomendar el mejor ejercicio de deporte. Ya te pueden decir que tomarte un kiwi todas las mañanas en ayunas es muy bueno para el aparato digestivo. Ya te pueden enseñar que si te pones el alfiler por este lado no te pincharás aunque estés medio dormida. En fin. Te pueden decir todo, y serán cosas útiles, pues para eso, para no pincharte la yema del dedo, para hacer bien la digestión, o para que te funcione bien el flujo sanguíneo porque haces un poquito de boli. No dicen ustedes el voleibol. Bueno, pues, pero son cosas útiles para algo. Bueno, hay una cosa que es útil para todo, que es la piedad. Usted es piadosa y usted se encuentra siempre acurrucada en los brazos de Dios o de la Virgen. La piedad es útil para todos. Una monja y un cura que no seamos piadosos, somos la gente más amargada y más aburrida y más triste que hay. Es un aburrimiento, la vida sin piedad es un aburrimiento. Y ya saben ustedes que aburrirse es aburrarse.
La que se aburre, se aburra. y por tanto la piedad es lo que hace falta. Bueno, pues si dice San Pablo a Timoteo que la piedad es útil para todo, entonces resulta que como piedad es casi la misma cosa que misericordia, pues también es la misericordia la mayor virtud. Seguiremos viéndolo. ¿Cuándo la virtud es más grande? Cuando hace al hombre más semejante a Dios. Pues bien, lo que hace al hombre más semejante a Dios es la misericordia. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, que la misericordia es superior al sacrificio y por tanto a la virtud de la religión, que la piedad es útil para todo y el que es piadoso es misericordioso, y que nuestro Señor nos ha mandado ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial, de todo esto concluimos que la misericordia es la mayor de las virtudes. Miren cómo lo resuelve Santo Tomás, que está genial, y dice, pues sí y no. Pero no porque quiera quedar bien con todos, no porque sea ambiguo. Santo Tomás nunca es ambiguo, es preciso, que no es lo mismo. Y hay muchas cuestiones en la vida que no pueden resolverse con un sí o un no definitivo. Hay cosas que son sí en este momento o en esta aplicación. Y dice él, ¿cuándo una virtud es la suprema? ¿Cuándo es la máxima? ¿Cuándo es insuperable? Pues de dos maneras. Una virtud puede ser la mayor de dos maneras, o en sí misma, considerada la virtud, o considerado quien tiene esa virtud. Entonces, si la consideramos en sí misma, ciertamente la misericordia es la mayor virtud. ¿Por qué? Porque lo que hace la misericordia es volcarse en los otros, socorrer las deficiencias de los otros. Y esto es lo propio de un superior. Y esto es el grado máximo de la misericordia. ¿Quién es el superior de los superiores? Dios. ¿Y Dios qué es? Pura misericordia. Por tanto, la virtud de la misericordia en sí misma es la mayor de todas, porque es la que más manifiesta, miren ustedes qué precioso es este pensamiento, esta idea, la que más manifiesta la omnipotencia de Dios. Dios no manifiesta su omnipotencia a base de rayos y truenos y manifestaciones espectaculares que nos dejen aterrados. Dios manifiesta su omnipotencia con la ternura. Qué bonito es que una persona, cuanto más grande es, cuanto más encumbrada está, cuanto está más erigida en autoridad, es más sencilla, más cercana, más conversable, más amable, más tierna. Esa es la verdadera manera de ejercer el poder, porque ese es Dios. Cuanto más omnipotente, que no lo hay más misericordioso. O sea, la misericordia en sí misma es la mayor de las virtudes. Ahora bien, en relación al sujeto, a la persona que la posea, no es la máxima virtud, excepto en el caso de Dios. Cuando el sujeto que la posee es máximo, entonces la virtud de la misericordia es la máxima, y esto solo pasa en Dios. Pero en relación al hombre que tiene a Dios por encima de sí, la misericordia solo es la virtud mayor en quien la posee, para quien no tiene a nadie sobre sí, sino a todos por debajo. Por eso, solo en Dios es la mayor virtud. También en los superiores es una de las mayores virtudes la misericordia, porque tienen a mucha gente por debajo, pero tienen a mucha por encima. El superior es su comunidad, es su congregación, pero tiene a otra gente por encima. Pero tiene a mucha por debajo, por tanto en un superior tiene que resplandecer la misericordia. Pero para los que tenemos muchísima más gente por encima que por debajo, o mejor dicho, tenemos a todos por encima, pues ¿cuál es la mayor virtud?
no es la misericordia, sino es la virtud que más nos une a Dios, que es la virtud de la caridad. Porque como tenemos más obligación para con Dios que para con los que están por debajo, para con Dios la mayor virtud que podemos tener, la reina de las virtudes, es la caridad. Pero esa caridad, cuando se vuelca hacia abajo o hacia los que tenemos alrededor, que es el prójimo, toma el nombre de misericordia. Y entonces la misericordia es como el rostro amable, como el rostro tierno, como el rostro delicado y abnegado de la caridad. Y desde esta respuesta se aclaran los 3 obstáculos que había puesto al principio Santo Tomás. Misericordia quiero y no sacrificios. Pero vamos a ver, cuando dice eso, la Sagrada Escritura está diciendo también que la misericordia que acude a las necesidades del prójimo es el mayor de los sacrificios agradable a Dios, porque presta una ayuda inmediata al prójimo. Y toda la vida cristiana se resume en la misericordia en cuanto a las obras exteriores. Son 14 las obras de misericordia, pero podrían ser 40 o 200. Hemos puesto 14 porque 7 es un número perfecto. Entonces 7 y 7, las espirituales y las corporales. Las espirituales son más importantes que las corporales, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Que hoy en la Iglesia se cree que nada más que lo importante es dar de comer y elevar la promoción humana y el nivel humano, y eso lo puede hacer cualquier ateo si es buena persona. Pero los cristianos no nos conformamos con ser buenas personas. Las obras de misericordia espirituales son las más importantes. Y es más importante enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, soportar con paciencia los defectos del prójimo, orar a Dios por vivos y difuntos, que enterrar un muerto o acoger un peregrino, aunque esto segundo también hay que hacerlo, y ustedes se pasan la vida haciéndolo, porque sus casas son eso, para acoger pobrecitos y para acompañar soledades y curar heridas y consolar.